una batalla, una guerra. Bueno, y hoy vamos a estar hablando un poquitito de eso. ¿Se dieron cuenta qué cruel, como el fuego que utilizaron, qué mala muerte le dio a esa gente que quedaron ahí? Fue muy cruel. Pero así es la batalla. En la Primera Guerra Mundial murieron como 10 millones de personas aproximadamente. Y no estuvieron involucrados muchos países, pero se involucraban en cada bando unos cuantos. En la Segunda Guerra Mundial ya murieron más de 70 millones de personas. Y ahí sí se involucraron muchos países. También esa cantidad responde a que el armamento era también más sofisticado ya. Es decir, en las guerras, hermanos, hay batallas cruentas. Se recuerda en especial en la Segunda Guerra Mundial la batalla de Stalingrado, cuando Alemania atacó Unión Soviética todavía era, y los rusos pelearon hasta que no pudieron más para evitar que Alemania conquistara ese país. Y ahí fue donde Alemania perdió. Y a partir de ahí comenzó a perder su guerra, Hitler. Pero se recuerda como una de las batallas más sangrientas. Posiblemente esto que vimos aquí no es nada comparado con lo que en aquella batalla sucedió. Porque los armamentos eran ya más sofisticados, ¿sí? Así que las guerras hablan siempre, el lenguaje de la guerra es crueldad, mucha muerte, batallas. El que se duerme muere, el que se descuida muere, el que no está entrenado muere, ¿sí? Y algunos morimos estando cumpliendo cabalmente la misión, porque hay también misiones suicidas que se le da a ciertos soldados especiales, que saben que van para morir, pero tienen que cumplir una orden. Y esos son muertes positivas, esos son muertes que dan aliento inclusive a los demás miembros de ese ejército. Bueno, lo que nosotros vamos a compartir esta mañana, hermanos, justamente se desprende de una realidad espiritual, de una verdad espiritual que tiene que ver con las batallas. Y que es igual de sangrienta, es igual de cruel, porque el enemigo que forma parte de esta batalla, de esta guerra, hermanos, es un ser malo, es un ser cruel, es un ser que si puede, va a destruirte a vos, va a destruir tu matrimonio, va a destruir tus hijos, va a destruir la iglesia, va a destruir el mundo entero. Él quiere destruir todo. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. Y vamos a ver, hermanos, allí que el apóstol Pablo está queriendo, como parte ya de su intención de preparar, advertir, orientar a los cristianos a vivir una vida conforme a las verdades teológicas que había ya él asentado en este libro de Efesios, desde el primer capítulo hasta el 3. Es todo teología. Es ahí Pablo está hablando del propósito de Dios para la iglesia en Cristo Jesús. Cómo Dios quiere glorificar su nombre a través de la iglesia en este mundo en Cristo Jesús. Y desde el capítulo 4 ya empieza a hablar de lo práctico, Y este capítulo 6, versículo 10 al 18, él está enfocando, está dedicándose a advertir, a alentar a la iglesia, a los cristianos, a que sean conscientes de una batalla y de la necesidad que tenemos todos, la iglesia del Señor, de vestir las armaduras que Dios ya nos proveyó. Y allí también vamos a ver un poquitito que habla de la oración, que es nuestro tema de este día. Si vamos a leer entonces, acompáñenme por favor con la lectura
y luego vamos a orar para entregar al Señor este tiempo. Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. Acá en la Biblia, en la mía por lo menos, tiene luego el título La armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, y tengo subrayado esta parte, hermanos, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Estar firmes. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, en consecuencia, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, otra vez dice, estar firmes. Subrayen, hermanos, estar firmes. Estad pues firmes, otra vez, la tercera vez que dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabras para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. Oremos, hermanos. Bendito Dios, una vez más, gracias te damos por este tiempo, por tu palabra, y porque tu Espíritu Santo, el Dios Espíritu Santo, está en nuestros corazones para enseñarnos, para iluminar los ojos de nuestro entendimiento, para hacernos recordar de tu palabra que hemos leído, estudiado o escuchado en algún momento. Hoy queremos entregar en tus manos este tiempo y disponer todo nuestro ser, todos nuestros sentidos para escuchar tu voz. Y te decimos como tu siervo Samuel, háblanos, porque aquí tus siervos estamos dispuestos a escucharte. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, esta sección trata de las precauciones para una vida victoriosa. ¿Sí? La palabra de Dios dice que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Y todo eso por el poderoso evangelio que el Señor nos permitió escuchar y nos permitió creer. Hermanos, el evangelio que hemos escuchado es un evangelio de paz. Es un evangelio de paz que intenta traer paz, reconciliación y paz entre Dios Santo y el hombre pecador. Pero, hermanos, no es una contradicción. Pero el evangelio de paz, hermanos, nos introduce a un tiempo de guerra, de batalla espiritual, que es la que Pablo aquí está queriendo de alguna manera advertir a los hermanos a quienes había él enviado esta carta. Solo por recordar, hermanos, esta carta se cree firmemente de que es una carta circular que Tíquico y Onésimo, aquel esclavo que fue enviado por Pablo a su amo Filemón, tenían que ir entregando a las iglesias y del Asia Menor a medida que, y algunos creen que esta carta inclusive empezó a ser leída en la Odisea. ¿Y por qué, hermanos? Porque esta carta no tiene un mensaje así personal, ni está enfocando un problema de alguna iglesia en particular, sino está hablando en forma general a todos. Y Pablo mismo pide que sean leídas en todas las iglesias de ser posible, por el contenido. Y este pasaje en especial, hermano, está advirtiendo a la iglesia del Señor de la realidad de que está librando una batalla cruenta como mucho más
de lo que vimos ahí, ¿sí? Mucho más de lo que les mencioné ahí en la Segunda Guerra Mundial. La idea del apóstol Pablo en esta sección del libro de Efesios, capítulo 6 de la epístola de Efesios, capítulo 6, es que el soldado, en medio de sus batallas, esté en una constante y vital conexión con su general. El tema de hoy, hermanos, es orando en todo tiempo. Versículo 18. No podemos nomás dejar de considerar el contexto, porque Pablo habla y trata de despertar la conciencia de la iglesia a que está librando una batalla. No contra carne ni sangre, dice, sino contra huestes de maldad que habitan en las regiones celestes, ¿sí? Y que están, hermanos, llenos de maldad. Y como dije al principio, quiere destruirte, quiere destruirme, pero no solamente a nosotros, si es posible, él quiere destruir a todos los que pueda. Y de la peor manera, que en el proceso de destruir tu vida y mi vida, puede destruir otras vidas, él lo va a hacer. ¿Se entiende? Si yo como papá, como cabeza de la familia Guerrero Alarcón, el enemigo me ataca y yo en un descuido o en un momento de rebeldía soy destruido, el enemigo no se va a conformar con destruirme solamente a mí. Va a tratar de destruir de la peor manera a Arminda, a Belén, a Benjamín. Y después detrás de esa familia va a tratar de arrastrarla a la mayor cantidad posible. Porque él es cruel, él es asesino desde el principio. Entonces, y se vale de muchas cosas. Hoy vamos a ver, hermanos, que sería buenísimo si el tiempo nos daba a hablar primero del armamento, de las armaduras, pero eso lo vamos a hacer en otro momento. Pero yo quiero nomás hoy enfocarlo en la oración. ¿Por qué, hermano? Porque estamos en un tiempo donde yo personalmente estoy convencido de que el Señor está llamando a su iglesia a orar, a clamar. No hay otra cosa que hacer, excepto también, por supuesto, la ayuda mutua, el ayudar de acuerdo a la posibilidad. Esa es la otra manera que el Señor nos está llamando a hacer a que seamos empáticos con los que necesitan. Y de acuerdo a lo que el Señor nos da, nosotros también tener que compartir, dice Efesios, con los que padecen necesidad. Pero, hermanos, la oración está siendo, hermanos, una realidad en nuestra vida. Una hermana dijo el otro día, estamos aprendiendo a orar. ¿Por qué? Porque oramos al levantarnos, oramos cuando estamos trabajando, oramos cuando estamos caminando. Señor, cuida cuando le estamos dejando a nuestros hijos. ¿Cuándo hemos orado? Ahora le decimos, Señor, cuida por favor a mi hijo, que no se le pegue nada. Estamos orando constante, estamos aprendiendo a orar. ¿Por qué, hermanos? Porque ese es el estado en que el cristiano tiene que estar. La oración, hermanos, hoy nos habla, hoy específicamente, porque después podemos hablar más de otras implicancias de la oración, pero hoy la oración nos habla de un estado, una vez al día, 2 veces al día, sino de un estado, de una acción continua. Dice que estamos en un tiempo, hermanos, que podemos decir que la oración está siendo el protagonista principal. Personas inconversas están diciendo, por favor, oren. Personas que normalmente le rezan a la Virgen, le rezan a Santo Fulano, a Santo Mengano. Hermanos, están enviando mensaje de audio pidiendo por favor a ese pariente o a ese amigo, no sé qué, están los ídolos en las creencias de esa religión, cuando van a dar gracias porque su paciente está mejorando, se cuidan de nombrarle a la Virgen o a la San Fulano.
Gracias por las oraciones y por favor sigan orando, sigan rezando. Hasta ahí dicen. De repente para cumplir, porque yo me doy cuenta que la persona quiere cumplir con los parientes que son de esa religión y algunos audios dice y gracias a Dios y a la Virgen, pero eso nomás también, hasta ahí nomás. Yo percibo en su voz de alguna manera que ya le está costando inclusive darle reconocimiento a esos ídolos que estaba él o ella creyendo, porque en el fondo está entendiendo, percibiendo que es Dios el que está obrando y no esas imágenes. O pago joven, hermano, lo mismo. Y otra cosa es que la palabra de Dios que está recibiendo, no nos cansemos, hermano, de enviar los audios, los versículos bíblicos. Enviemos, hermanos. Recuerden que la fe viene por el oír. ¿Oír qué cosa? Mis palabras, no. La palabra de Dios. Después de 2 meses, mi papá se convirtió al Señor y murió. 2 meses, hermano, continuado le leí la palabra de Dios, con la esperanza de esa promesa. Y cuando faltaban unos minutos para morir, llegué y le dije, papá, creí que la ñandeñara a Jesucristo de papá. Por favor, arrogante, va a ver hacer ahí. Va a ver hacer ahí que me está tema algo viejo porque nací con él, hermano. Y 3 minutos después falleció, hermano. Y yo recuerdo que le pedí a Dios eso, que me haga llegar y que me dé una señal de que mi papá entendió el evangelio y recibió, creyó. Y todo fue, hermano, porque fue 2 meses intensivos de la palabra de Dios. O sea, pues Antonio Mongué se debía, hermano, ya pica por Antonio Mongué, pero ya lee eso. Bueno, hermanos, no nos cansemos de enviar, de predicar, de enviar. Ahora es el medio, oración y enviar. ¿Sí? Yo de repente preparo algunos argumentos y un hermano la otra vez me dijo, hermano, yo ya soy salvo, me dijo. Le dije, hermano, es para que les envíe a los que no son salvos, le dije también yo entonces. ¿Me entiende? Ese es el mensaje. No es que yo le estoy predicando a ustedes, sino que ustedes reenvían. Si ustedes pueden mejorar, enriquecer, por supuesto, háganlo. Yo también hago. De repente me viene un mensaje, me gusta y le adapto al universo que yo tengo, al grupo de personas que yo tengo y yo sé que fueron mis clientes. ¿Me entiendes? Yo le hago algunos cambios. O alguna vez el Señor me ayuda a elaborar, como te va a ayudar a vos también, a elaborar un mensaje, pero que tenga la palabra de Dios. Hermanos, la oración es un protagonista principal. Es un ministerio. No pensemos que la iglesia está parada. No. La iglesia más que nunca está activa, viva. Es más, el Señor nos está diciendo, pongámonos a cuentas, volvamos nuestros pies a sus testimonios, solucionemos los problemas que tenemos con Dios. ¿Qué es el problema que tenemos con Dios, hermano? El único problema que podemos tener con Dios, ¿cuál es? El pecado. Arrepintámonos, dice el Señor en Isaías, vengan, pongamos a cuenta si vuestro pecado fuere como la grana, rojo, brilloso, como la blanca lana, yo lo voy a dejar. El Señor nos habló el domingo pasado de cómo Él está llamándonos a ponernos a cuenta para que nuestra oración, hermanos, llegue, obre con poder, impacte en nuestra vida primeramente. Tiene que impactar nuestra oración, hermanos, como aquella mujer que estaba siendo parte de una iglesia orando a Dios por el apóstol Pedro para que sea liberado y no le maten porque al otro día le iban a matar. De repente, en ese momento, alguien toca la puerta. Y sale la mujer del grupo, ¿quién es? Y soy Pedro. Y ni ella no esperaba, hermano, la respuesta a esa oración tan rápida. Quedó impactada que dice, en vez de abrir la puerta, se fue corriendo a avisarle a la gente. Hay alguien que dice que es Pedro. Y parece que no creyó, tenía miedo de que no sea Pedro, sea un soldado. ¿Me entienden? Así tiene que impactarnos nuestra oración hoy día. Cuando nos enteramos que alguien está a punto de morir, se está levantando otra vez. Y eso siempre, hermano, tiene un propósito. ¿Cuál? Que cuando esté bien, ya sea con una llamada telefónica o con un mensaje que empecemos a enviarle, empecemos a predicarle la palabra. Ahí recién se cierra, ¿recuerdan? Ahí recién se cierra el círculo del trabajo, del servicio, del ministerio que tenemos como sacerdotes, como ministros del Señor, como ministros de reconciliación.
Ahora, hermanos, ministros de reconciliación, ministro del Evangelio de la Paz, suena como algo tranquilo, pero no es tranquilo, hermanos. Lastimosamente, cuando vos abrís la puerta de ese ministerio de reconciliación y de paz, cuando abrí la puerta, encontrás una batalla que se está librando, en el cual Dios te está llamando a que seas parte como soldado, como buen soldado de Jesucristo. ¿Sí? Y a esa batalla es donde Pablo está apuntando a que el cristiano, en primer lugar, sea consciente de que está librando una batalla contra un enemigo que no se ve, pero que no descansa de día ni de noche, que está como león rugiente y se buscando a quién devorar, esperando a que te debilites un poquitito, a que dejes de leer la Biblia, dejes de orar, dejes de venir a la iglesia un domingo, 2 domingos, 3, y por ahí ya estás mirando la parte oscura del mundo, estás viendo como que no es tan oscuro había sido. El descuido espiritual, hermanos, lo primero que empieza es a abrir los ojos de nuestra carne. Y es como cuando entras en el cine. Cuando entras en el cine, si alguien se fue al cine, los que se fueron al cine son de mi época, ¿verdad? Entras y no ves nada. Tiene que venir alguien a alumbrarte. Lo mío, yo tenía pues sangasa, pues antes de alguno vos no sabías que no le viste al que estaba ahí. Pasó tomando pis, le hizo una cafete sin querer porque no ve nada. Pero después de un tiempo, después de un momento, empezás a ver a la gente. Y después sí que ya le reconocerlo. Increíble, hermano, cómo el ojo se va acostumbrando. Y empezás a reconocerle a la gente en la oscuridad que al principio no veías nada. Y así, hermano, es también este mundo oscuro, en tinieblas. Cuando el cristiano se va descuidando, se debilita, hermano, empieza a ver ya cosas que no veía anteriormente. Porque la luz del Señor estaba iluminándole. Inclusive empezamos a ver mejor en las tinieblas. Y en la luz ya no vemos nada. ¿Cómo se entiende eso? Ya no te gusta leer. Más o menos leer la Biblia es una pérdida de tiempo para mí ahora. Tengo que trabajar en vez de eso. Ir a la iglesia, no, tengo que descansar, yo necesito descansar. O sea, empezamos a ver oscuro la luz y a ver mejor la oscuridad. Y así, hermano, este león rugiente, este enemigo, te está apartando de tu escudo protector. Te está apartando de tu Salvador, de tu Señor, de tu Rey. Y cuando te tienes bien solito, hermanos, ahí va a empezar a destruir. Va a empezar, hermanos. Suelo ver, hermanos, cómo el león le mata a su presa. El león, perdón, cómo le come a su presa es mejor la expresión. Hermano, él no le mata a su presa, le va comiendo vivo. Y cuanto más vivo y le duele a su presa, a él le gusta, es más rico parece. Increíble. Le empieza a comer de hacia estos lados. Y todavía no muere el animal. Tengamos en mente, otra manera de tener en mente cómo el enemigo es así. No te va a destruir enseguida. Va a esperar en que con tu situación pueda arrastrar y alterar la vida, la fe, alterar el amor de muchos, si puede. Así que, hermanos, estamos en un tiempo donde la oración es protagonista principal. Por eso quiero, hermanos, el versículo 18, con la ayuda de Dios, de su Espíritu Santo, compartir más con ustedes. Dice la primera palabra ahí, orando. Otra cosa que tengo que decirle, hermanos, que aprendí, es que aquí la oración no es un elemento más de la armadura. No, yo pensé que era así. Aquí la oración, hermanos, es paralelo a la armadura. Y vamos a entender por qué. ¿Me entienden? La armadura, dijimos, la verdad, la justicia, el evangelio, la fe, la salvación, la palabra de Dios. Y ahí Pablo dice, orando en todo tiempo. Aquí la oración, hermanos, es entonces un medio de comunicación que el soldado que está en batalla necesita tener ¿con quién? Con su
general, con su comandante. Porque recuerden, hermanos, que en la batalla, por eso, antes y hasta hoy creo, en las batallas se prohibía matar a los generales, a los oficiales. ¿Por qué? Porque si ellos mueren, ¿quién va a dirigir la batalla? ¿Quién va a dirigir las estrategias? Y en una batalla entre Estados Unidos y Vietnam, los oficiales tenían que vestirse de soldados, porque los vietnamitas no respetaron ese acuerdo. Y ellos directamente apuntaban a matar a los oficiales. Se prohibía que el soldado le salude a alguien, porque cuando veía el francotirador que se le saludaba a un soldado, ya el francotirador le mataba al soldado porque sabía que era un oficial. Y hermanos, el soldado necesita estar conectado en esta batalla con su comandante. ¿Quién es nuestro comandante, hermano, de ejército? Jesucristo, en quien somos más que vencedores. Orando en todo tiempo, orando, dice, hermanos. La palabra aquí, hermanos, nos habla de una acción, pero no de una finalización. Orando significa, hermanos, que yo tengo que estar orando. Tengo que estar en un estado de oración. No es orar solamente a la mañana, a las 7 de la noche. Sí, esos son devocionales. Tenemos ejemplos de David, Daniel. Tenemos ejemplo del mismo Señor Jesucristo. Dice que se levantaba temprano, aún siendo muy oscuro, y se apartaba en un lugar desierto. Jaño jave a bebé ora. Pero no siempre podemos hacer eso. Tenemos que trabajar, tenemos que movilizarnos. Entonces, ¿cómo se puede aplicar orando? Es, hermanos, teniendo estar en un estado de oración. Que aquí dentro yo esté constantemente hablando con Dios. Que es justamente lo que Pablo está queriendo, que el soldado esté constantemente comunicándose con su general. Orando, entonces, nos habla, hermanos, de una acción que no finaliza. Dice en todo tiempo. Eso nos habla, hermanos, de cualquier oportunidad o de cualquier exigencia que aparezca en algún momento. Yo ya no puedo, en el colegio ya no puedo irme a mi casa a arrodillarme a orar, ¿verdad? De repente nomás veo un mensaje, llega que alguien necesita, estar muy enfermo o sufrió una circunstancia y pide oración. No necesito esperar a irme a mi casa, hermanos. Ni tengo que irme al baño. No, ahí mismo yo puedo, hermano, orar en mi corazón al Señor, clamar ya. Con eso, uno, evito que me olvide. Porque cuando llego a casa a las 4 de la tarde ya me olvidé. Y me olvidé de orar por esa situación ahí, por esa oportunidad que hubo. Porque orando en todo tiempo significa, hermanos, cuando haya una oportunidad o cuando haya una exigencia, cuando algo exige. Así que, hermanos, estamos hablando de un estado pues entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora al Padre en lo secreto. Y el que ve en lo secreto y escucha en lo secreto te recompensará en público. Pero eso también nos da la pauta, hermanos, de que es bueno orar, tener devocionales de oración, como tuvieron estos grandes hombres, que siempre apartaban un tiempo, hermanos, para concentrarse en su Dios y hablar con su Dios en forma personal, íntegra. David dice, he elevado mi alma a ti. Esas cosas se hacen solamente estando a solas, en un lugar desierto, donde nadie te ve y donde solamente estás vos y el Señor. David suele decir también, añojese corazón de no debe. Y eso también, hermano, eso también precisa muchas veces de un tiempo especial para hablar con Dios y derramar nuestro corazón, elevar nuestra alma, hermano, desnudarnos ante Él y decirle todo lo que sentimos, pensamos, necesitamos, todos nuestros temores, todo. Orando en todo tiempo, hermano, entonces nos está diciendo que estemos en actitud de oración, en estado de oración, preparados para orar en cualquier momento, en todo momento.
Después dice oración y súplicas. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica. La palabra oración, hermanos, se refiere a la oración general que hacemos. Que todas nuestras oraciones, sean súplicas, sean de alabanza, sean de agradecimiento o de confesión, siempre tienen que ser hechas de todo corazón, con integridad, con sinceridad. Hay una oración, hermano, por no ver de conciencia, de acusarse, pues antes si ella apoya y pues hermano, hay para ponerla. Yo muchas veces me he encontrado orando para acallar mi conciencia que tengo que orar, no porque estoy buscando a Dios en sinceridad. Muchas veces me he encontrado leyendo la Biblia así también, aunque ahí hay una gran ventaja, la palabra de Dios no vuelve vacía, tarde o temprano va a tener fruto, pero no estamos hablando de ese tipo, hermano, o orar para que ustedes escuchen que yo oro bien o que soy una persona ahora. No, hermanos, esa palabra en toda oración está diciendo, hermanos, que todas nuestras oraciones tengan esa característica de que estemos buscando el rostro de Dios de todo corazón. Y ese es un pedido de oración que tenemos que hacer, hermanos. Porque muchas veces cuando estás orando, el enemigo te tira ya los problemas, tu deuda, la pelea que tuviste con Arminda, con tu hija, con tu hijo, y no te deja, hermano, concentrarte, no te deja estar en la presencia de Dios. Entonces, algo que tenemos que pedir en oración, Señor, ayúdame a estar en tu presencia de todo corazón. Necesito estar ante el trono de tu gracia. Y me despojo de todo esto que me está queriendo desviar mi atención a otras cosas. Muy bien. Entonces, en toda oración estaba hablando, hermano, de ese pequeño, gran detalle, que todas nuestras oraciones tienen que estar hechas con profundidad, pasión y amor. Y súplica nos dice, hermano, de algo específico, de algo que en específico está pasando con nosotros, o que alguien acaba de compartirnos y pedirnos un motivo de oración. Y esta súplica habla de un clamor, hermano, habla inclusive de llanto, habla de clamor, habla inclusive, hermano, de no querer comer, inclusive muchas veces por lo que estás pasando específicamente en esa situación. Un ejemplo de eso es Ana, la mamá de Samuel, ¿se acuerdan? Que ella no tenía hijo, cuando eso, bueno, su marido desobediente al Señor tenía dos, la primera tenía hijos y le escarnecía, se burlaba y le torturaba cada vez que se encontraban. Entonces un día en que se encontraron en el templo del Señor, no en el templo, sino en el tabernáculo, ella estaba sentada a la mesa y no comía, aunque dice ahí que comió y bebió, pero eso es un decir nomás, porque ella se sentó nomás en la mesa y no tenía ganas de comer, estaba muy afligida por lo que ya a través de Penina, su rival, le estaba causando. Y dice que en un momento dado su marido le dice inclusive, yo soy mejor que 10 hijos para vos, ¿por qué estás así? Ella no podía estar bien, entonces se levantó, se apartó y se fue. Dice, hermanos, que oró. Y en esa, yo les voy a dar el pasaje para que lean después. Primero de Samuel 1, 9 al 18. Y en ese lugar, hermano, ella dice que justamente oró de la forma que estamos diciendo nosotros, que podemos orar en todo tiempo. Oró, dice, en su corazón. Ella no emitía voz, pero oraba a Dios. Y dice que lloró, hermano. Lloró hacia delante del Señor. Jesús oró, Señor, acuérdate de tu siervo. Por favor, Señor. Yo quiero un hijo. Y el hijo que te estoy pidiendo, te lo voy a volver a dedicar a ti. Tal así se humilló, porque la humildad también es un elemento de la oración, hermano. Orar a Dios con humildad, con dependencia, con confianza, con fe, con esperanza, creyendo. El sacerdote de Levé dice, hablando, moviendo los labios y no emitiendo palabras, y le acusa de estar ebria, aunque la palabra ebria, hermano, es más fuerte. Le trata de impía. Le trató mal Elí. Y ella, en vez de enojarse porque fue una falsa acusación, le dice, no, Señor mío, tu sierva está muy atribulada. Tu sierva, le dice, está muy atribulada. Y por eso nomás estoy orando al Señor.
Y ahí Elí se da cuenta que metió la pata demasiado grande. No tenemos que apresurarnos a juzgar, hermanos. Y le dice ahí Elí, Dios, Jehová, quien estuviste orando, cumpla lo que vos pediste. Y tanto cree Ana, hermanos, y oró, suplicó a Dios con los elementos que estuvimos mencionando, que se levanta, dice hermano, y dice la Biblia, no estuvo más triste. Y se fue, se sentó, comió y bebió. Quiere decir que en la anterior expresión, ella no comió ni bebió, sino se sentó nomás a la mesa. Y tan triste que no quería. Hermano, la súplica tiene que ver con ese tipo de oración. Hay cosas, hay situaciones. Recuerdo una hermana que su papá estaba o su mamá estaba en el hospital muy mal. Y ella oraba a Dios. Y un día contó ella que se arrodilló ante el Señor y lloró. Señor, ya no puedo más. Señor, por favor, curale a mi mamá. Ya no doy más, Señor. Y fue el momento en que su mamá comenzó a levantarse su salud. Y salió sana del hospital. Ese es un ejemplo de súplica, hermano. No siempre oramos así, ¿verdad, hermano? ¿Verdad que casi siempre luego? Pero cuando hay una situación específica, sí. Hoy, hermanos, hay personas que están recorriendo iglesias evangélicas pidiendo ¿qué cosa? No pide plata, no pide remedio. ¿Saben qué pide? Por favor, oren por mi mamá. Hay madres que dicen, por favor, oren por mi hijo. Se está muriendo mi hijo, oren por favor. Y andé con la ñañibe y zapatú, pende, hermano, zapatú, que me voy la ñaña en dueño. Para algunos será medio caigüelo lo que estoy diciendo porque no está en ese. Pero Dios nos permita, hermanos. Dios nos permita que estemos en una situación extrema para saber lo que es. Y para volvernos empáticos con la persona. Se tú hago siempre y hacen, de ser alguien muy alande era pisar lugar, pero entender más. Había sido, esa era la empatía que él me estaba enseñando. En muy tenés que ponerte en el lugar de esa persona y tratar de sentir lo que siente. Para que cuando vos ores, puedas orar y suplicar como si fuera tu propio hijo, como si fuera tu propia madre, como si fuera tu papá el que se está muriendo, hermano. No seamos indiferentes, no seamos apáticos, hermano. Estamos en un tiempo donde el Señor nos llama a orar, pero tenemos que orar con todo el corazón. Tenemos como si fuera nuestra situación la que estamos trayéndole al Señor, hermanos. Y no, Dios no permita que nunca, pero si lo permite, bueno, vamos a aprender seguramente. Y con la misma consolación con que Dios nos consuela, seguramente ahí vamos a ver cómo consolar a los demás. Aquellos que están pasando por eso que vos pasaste. Pero a mí, hermano, ya, Dios mío, estamos en una batalla, en una guerra donde el enemigo cruel está destruyendo vidas. Y donde vos y yo estamos siendo llamados como soldados de Jesucristo, con las armaduras que necesitamos, con la presencia del Señor mismo en nuestros corazones para salir victoriosos. Porque recuerden, hermanos, que el Hades no prevalecerá contra las puertas de la iglesia. Entonces, seguimos, hermanos. En el Espíritu, dice aquí. Súplica en el Espíritu. Hermanos, el Espíritu de Dios está en nuestros corazones. Recuerden que hemos sido sellados, que hemos recibido al Espíritu de adopción. No es un espíritu de cobardía, no es un espíritu, hermanos, de debilidad. Es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y dice, hermano, que Él es el que intercede cuando oramos. Intercede con gemidos indecibles al Padre para que nuestra oración llegue como conviene hasta el trono de la gracia de Dios. Imagínense el ministerio que tiene el Espíritu en nuestros corazones. Y dice también, hermanos, que por el mismo Espíritu todos nosotros tenemos entrada al Padre. Entonces, Judas también dice que oremos en el Espíritu Santo. Orar, hermanos, conscientes de que le tenemos a Dios mismo en nuestros corazones para ayudarnos a hablar con Él. Imagínense, hasta eso tenemos, hermano. No nos falta nada. Después dice, y velando en ello, otra vez encontramos la palabra en un tiempo
que habla de una acción, pero no de la finalización, velando. Quiere decir, hermano, que vos tenés que estar velando constantemente. ¿De qué, Ana? Pero aquí la palabra velar no significa solamente dormir, sino también estar atentos, estar vigilantes. No es solamente estar nomás despiertos, sino estar atentos, mirando por dónde el enemigo puede estar subiendo a tu vida, a la vida de tus hijos. Hoy, hermanos, sucede mucho que el enemigo de nuestra alma, el que tan cruelmente quiere destruirnos, entran en nuestras casas, en casas de cristianos. Hace rato ya entró. Ya está ya destruyendo la vida del hijo o de la hija. Y el papá y la mamá no se están dando cuenta. ¿Por qué, hermanos? Porque está así. Hay veces mi hija que estoy en la cocina viendo alguna película o leyendo y ella a escondida viene. Yo allá hace rato ya estaba así. A veces me filma para reírnos todos juntos, ¿verdad? Estaba dormido ya, hermano. Y hasta me estaba filmando y yo no me daba cuenta. Y eso, hermano, muchas veces pasa. Y el Señor dice, tenemos que estar velando, estar despiertos y estar atentos. ¿Por dónde el enemigo puede estar, hermano? Entrando a tu casa, a tu vida. El enemigo, recuerden, es un padre de mentira, es mentiroso desde el inicio, es un engañador profesional. Oremos al Señor, hermano, y que en nuestras oraciones también le pidamos a Dios que nos despierte y que nos ayude a estar atentos, velando, leyendo su palabra, orando, predicando, sirviendo al Señor. Velando, hermano, significa entonces todo eso. Y si puede el hermano Cristian abrir en Lucas capítulo 2, versículo 37, encontramos el ejemplo de una mujer. Lucas capítulo 2, versículo 37, una mujer llamada Ana, que me impactó, hermano, su testimonio, cómo la palabra de Dios habla de ella. Y hoy lo pongo como un ejemplo de alguien que está velando y está alerta. Adelante, hermano. Y era viuda y hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Amén. Esta es Ana, que cuando dice, estaba presente cuando Simón le vio al Señor Jesucristo que fue llevado para ser presentado por sus padres, y Simón se dio cuenta que era el Salvador, el Mesías. Y salió tanto Simón, dijo, Coama llama no coante más, porque la Shereza hoy llama el Mesías, hoy llama la Salvador del mundo. Y Ana estaba como siempre, estaba ahí atenta, alerta. Y ella después de eso, hermano, de escuchar eso, ver eso, dice la Biblia que a todos los que venían al templo, ¿qué hacía ella? Le predicaba acerca del Mesías. Hermanos, Ana, 84 años, 7 años lo que estuvo casada, disfrutó de su matrimonio, después murió su marido. Y desde ese momento se entregó al Señor, dice. Y estaba, me imagino, más de 100 años ya, que estaba entregada al Señor y velando, orando, sirviendo en oración y ayuno. Hermanos, velar no solamente es no dormir, sino también vigilar, estar atento. Y voy a mencionar una cosa, hermano, tengo que sacarle a mi hijo tiempo de estar con el teléfono. No le demos el teléfono como una niñera. Por favor, hermanos. Ese es el caballo de Troya que Satanás metió en nuestras casas. Y está lleno de maldad, lleno de contaminación, lleno de pecado, lleno de mensajes que tu hijo, tu hija está recibiendo. Y si le vas a dar en algún momento el teléfono, porque todo es bueno si lo hacemos moderadamente y con el control que corresponde. Elegirle juegos que son didácticos o que son inocentes. No le des y le dejes a merced de eso y vos te vas a jugar, te vas a hacer esto, te vas a... Hermanos, el teléfono no es una buena niñera y es una de las formas en que Satanás está entrando en nuestras casas y destruyendo a nuestros hijos y no nos damos cuenta. Terminamos, hermanos, con la palabra, no, todavía no terminamos, con la palabra perseverancia.
Ya nuestro hermano también habló mucho de esto. Es la constancia, es el elemento para la vigilancia. No es vigilar un ratito nomás, hermano. Es estar en constante vigilancia. ¿Sí? El estado de oración y súplica debe ser firme y constante, sin parar. Por eso hablamos, hermano, de un estado de oración, que donde vos ves que te despiertes, vos estés siempre en contacto con Dios. Tal vez no tenés tiempo de ir a arrodillarte, apartarte en un tiempo, en un lugar, pero vos estás hablando con Dios constantemente. Y eso es, dice, perseverando, sin parar. Y habla de firmeza y de constancia. Y dice, hermano, por todos los santos. La conciencia de que estamos peleando una guerra espiritual nos lleva a suplicar no solamente por nosotros, sino por todos los que están peleando esta batalla. Pablo lo que aquí está queriendo hacer, hermanos, es abrir los ojos de los hermanos de aquellos lugares para que entendieran, hermanos, de que no es él solo. Pedro también dice, hermanos, justamente cuando habla del león que está ahí merodeando, buscando a quien devorar, de que nuestros hermanos en todo lugar están pasando por la misma situación, por las mismas pruebas y están peleando las mismas batallas que vos y yo estamos peleando. Y es importantísimo, hermano, que nosotros también nos dediquemos a orar por nuestros hermanos. Oremos por los pastores, por los misioneros. Oremos por todos los hermanos y hermanas, niños, adolescentes, jóvenes. La conclusión, hermanos, y aplicación. La comprensión espiritual de lo que significa el Evangelio de paz, combinada con una actitud de oración alerta, es lo que Pablo quería, hermanos, que los hermanos de aquel lugar entendieran. Y yo creo, hermanos, que es lo que nosotros estamos entendiendo. Por un lado, saber que estoy peleando una batalla todos los días. Y por el otro lado, paralelamente necesito estar conectado con mi Salvador, con mi Dios, con mi comandante. Quien así ora, quien ora de esa manera, en conciencia de su guerra y en conciencia de la necesidad que tiene de hablar con su general, hermano, no va a orar por sí mismo nunca. Siempre va a estar orando también por los demás, que es lo que aquí Pablo dice. Perseverando en toda oración y súplica por los santos. Bueno, hermanos, el ejemplo de Ana, la mamá de Samuel, es un ejemplo de cómo podemos orar todos los días, en todo momento, en todo lugar. Bendiga tú de orar, porque rico teme. Proclamar el evangelio de paz significa librar una guerra espiritual. Fuimos llamados, hermanos, a pelear esta buena batalla. Pablo lo considera una buena batalla. Y todos, hermanos, tendríamos que estar peleando. ¿Sí? Mientras vos o yo me estoy sentando, me estoy acostando a dormir, hermanos, espiritualmente, hay hermanos que están siendo atacados, hermanos, no te imaginas ni cómo. Así que, hermanos, el Señor nos llama a proclamar el evangelio de paz y librar esta batalla espiritual. Somos soldados del ejército de Dios y necesitamos vestir las armaduras que Él ya nos proveyó. La armadura ya está, tenemos que vestirla nomás ya nosotros y pelear. El que se dedica a orar, hermanos, y no viste la armadura, va a tener problemas. Porque es como un soldado que está en la guerra sin sus armamentos. El que está vestido de toda la armadura y está en el campo de batalla y no ora, va a tener problemas también, hermanos, porque no está conectado a su comandante. O sea, ahí lo que se entiende, hermanos, que las dos cosas que Pablo dice son dos cosas paralelas. La armadura y la oración van de la mano. Una sin la otra no. O una nomás y la otra no tampoco. El soldado de Cristo que está peleando necesita orar y va a orar. Y no va a orar por sí mismo, va a orar por todos. La comprensión, hermano, de esto que acabo de decir tiene que resultar en nuestras vidas, hermanos, en una oración constante y vigilante por nuestras batallas, por las batallas de los demás, conocidos y no conocidos, y por el progreso del evangelio, porque el evangelio siga avanzando, siga conquistando las tinieblas
Y siga, hermanos, por medio de nuestra predicación, almas siendo arrebatadas de las garras del enemigo, de la tortura, de la muerte que está recibiendo en manos de nuestro enemigo, del diablo. Y en eso estamos nosotros, hermanos, llamados. Eso es lo que Pablo estaba queriendo aquí decirle a la iglesia. Eso es lo que el Señor hoy nos habla al corazón, hermano. Que de este lugar, ninguno de lo que hemos escuchado, este mensaje del Señor, hermano, nos levantemos y otra vez estemos siendo indiferentes a esta verdad, a esta realidad. Hermanos, anoté algo y les voy a confesar que le cambié una expresión porque me pareció muy duro. Pero lo voy a decir en el nombre de Jesús. Pero que sabemos están batallando. Si no es así, hermano, si yo salgo de este lugar, si vos salís de este lugar, no afectado por la palabra de Dios y no respondiendo al Señor, a este llamado que hoy Dios está haciendo, hermanos, pronto experimentaremos derrotas muy dolorosas. Eso es lo que yo puse ahí. Pero ¿saben qué dice la persona que escribió esa parte? Pronto seremos cadáveres. Pero hay que tú ve allá, hermano. Y no piensen, hermano, que el enemigo no quiere matarte. Porque él vino, dice, a hurtar, a matar y a destruir. Y si en ese proceso puede destruir tu familia, a la iglesia local a la cual perteneces, si quiere destruir la vida del vecino que estaba fijándose en vos y le estaba ya llamando la atención de tu testimonio, lo va a hacer. Hermanos, seamos conscientes, estemos conectados con el Señor en todo momento, orar sin cesar. Todo eso significa eso, hermano, estar conectados al Señor por medio de la oración acá dentro de nosotros, ¿sí? Que el Señor nos bendiga, que peleemos la buena batalla y que salgamos, hermanos, victoriosos como ya el Señor lo estableció. Termino diciendo otra vez que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Amén.